Buenos días, a continuación mi grupo, el cual está conformado por Juliana Ramos, Cintia Sandoval, Valeria San Miguel, Gisela Escaño y mi persona Sara Ortiz, les explicaremos los agentes mutagénicos biológicos del VIH. Bueno, primero debemos partir por explicar qué es un agente mutagénico. Son aquellos organismos vivos que son capaces de alterar las secuencias del material genético de su hospedador, como por ejemplo virus, bacterias y hongos. Un ejemplo claro son los transposones o fragmentos autónomos del DNA. Estos transposones ejercen cambios en el DNA, de los cuales se han reportado desde simples rompimientos cromosómicos hasta pulverización total del complemento cromosómico. Bueno, antes de empezar a explicar todo el proceso mutagénico que conlleva, hay que aclarar que el VIH pertenece a la familia de los retrovirus, los cuales son RNA virus. La familia del lentivirus influye a dos VIH, el tipo 1 y el tipo 2, los cuales tienen de 40 a 60% de homología de secuencias de aminoácidos. Ahora bien, hablemos sobre las características. Como lo hemos dicho antes, el VIH consta de una bicapa lipídica externa como envoltura, donde se han encontrado diferentes proteínas membranales del huésped, además de glicoproteínas virales asociadas a trímeros o tetrámeros. Por otro lado, son fundamentales para la actividad biológica del virón, ya que aportan el sitio de interacción y fusión con las células blanco, además de aumentar el tamaño del virus. Las partículas virales maduras miden entre 100 y 130 nanómetros de diámetro, a diferencia de las inmaduras que pueden medir alrededor de 120 y 140 nanómetros. Por otro lado, el virión del VIH-1 es una estructura icosaédrica que contiene 72 glicoproteínas y que es característicamente cubierta por una capa lipídica. Cada partícula viral de VIH-1 está compuesta por una o dos copias idénticas de RNA de una sola cadena, el cual se encuentra empaquetado en una cubierta proteica o cápside. Un virus no es una célula, sino un grupo de instrucciones genéticas rodeado de una capa protectora. La partícula vírica del VIH se llama virión, es esférica y su diámetro equivale a la 10.000ª parte de un milímetro. La capa protectora del virus se conoce como envoltura vírica. Está formada por dos capas de moléculas lipídicas. Incrustada en su superficie, aunque sobresaliendo, se encuentra una proteína del complejo VIH llamada proteína ENV. Consta de una cabeza denominada GP120 y una prolongación llamada GP41. El núcleo viral se llama cápside. Los principales elementos de su interior son dos únicas hebras de ARN del VIH. El ARN porta las instrucciones genéticas que permiten replicarse al virus del VIH. Tres enzimas necesarias para la replicación del virus. Bueno, ahora la proteína transmembrana GP41. Es una glucoproteína que forma parte de la envoltura del virus de inmunodeficiencia humana y su función es actuar en la fusión del virus con la célula huésped junto con otros componentes de la superficie del VIH. Por otro lado tenemos la glucoproteína de envoltura GP160, que es una poliproteína monomérica codificada a partir del genoma del virus del VIH por escisión de proteasas celulares. Produce las glucoproteínas GP41 y GP120. Ambas proteínas se encuentran asociadas y junto a la capa lipídica constituyen la envoltura del virus. Ya por último, tenemos la proteína superficial GP120 o SU. Es una glucoproteína que forma parte de la envoltura del virus y su función es interactuar con receptores de la superficie de la célula que va a infectar, para posteriormente, mediante un cambio conformacional, permitir la exposición
de la GP41, la cual participa en la función de la membrana viral y celular. Bueno, ahora hablaremos sobre la estructura genómica. En esta figura se ilustra la organización de los genes estructurales, reguladores y los genes accesorios. Al igual que el resto de retrovirus, en su genoma encontramos 3 regiones codificantes, GAP, POL y EMP, que codifican las proteínas de la cápside, CAP, las enzimas necesarias para la replicación, la POL, y la glicoproteína extrema, responsable de la infectividad de la partícula viral a través de la unión de receptores específicos en la célula. Las enzimas virales codificadas por la POL son la transcriptasa inversa junto con la integrasa y la proteasa. Como la mayoría de los retrovirus, el VIH posee un promotor y un sitio de polidenilación dentro de la región larga terminal y expresa un solo transcrito primario. Las proteínas adicionales expresadas por el VIH son parte de la partícula viral y regulan directamente la expresión genética viral o interactúan con la maquinaria celular para facilitar la propagación del virus. Estas proteínas adicionales incrementan la complejidad de la organización y expresión del VIH. Se ha propuesto que los lentivirus deben incluirse en el subgrupo de los retrovirus denominados retrovirus complejos debido a su característica distintiva, la cual es la habilidad para regular su propia expresión vía factores proteicos codificados por el virus. Es esta la propiedad que permite a los virus que la poseen, como el VIH, permanecer durante largos periodos en la célula infectada, generando con ello infecciones crónicas activas. Bueno, ahora hablaremos sobre el ciclo vital del virus. En general, los virus no tienen la capacidad ni autonomía para replicarse por sí mismos y para ello infectan otras células e introducen su información genética en esta. Con ello, consiguen manipular las actividades de la célula de manera de que ésta sirva para crear nuevas copias virales. El VIH busca sobre todo las células que tengan en su superficie una proteína que se denomina CD4, al que puede unirse para infectar dichas células. El objetivo principal de la VIH son las células CD4, ya que son un tipo de linfocito T, parte del sistema inmunitario, que tienen una gran cantidad de receptores en su superficie. Aunque también pueden infectar otras células inmunitarias que tienen dichos receptores, como los macrófagos o las células dendríticas. Entonces, estas otras líneas celulares no se ven tan afectadas por el virus, pero son importantes para la persistencia de la infección, ya que se cree que los antirretrovirales no actúan de manera eficaz en ellas. Bueno, ahora hablaremos de las fases del ciclo vital. Primero tenemos el acoplamiento, unión al correceptor y fusión. En su cubierta, el VIH tiene proteínas que son atraídas con fuerza hacia el receptor CD4 que se encuentra en la superficie del linfocito T o cooperante, o de las otras células inmunitarias anteriormente mencionadas. El VIH se une al receptor CD4 y activa otras proteínas presentes en la membrana de la célula, denominadas correceptores como el CCR5 o el CXCR4, que permiten que ambas superficies se fusionen. Entonces, después de esta fusión, el VIH libera su material genético, ARN, dentro de la célula diana. Ahora tenemos la transcripción inversa. El material genético del VIH es ARN, por lo que para poder actuar sobre la célula tiene que convertirlo primero en ADN. La proteína viral denominada transcriptasa inversa se encarga de convertir la cadena simple de ARN vírico en una cadena doble de ADN. Este nuevo ADN se llamará proviral o provirus. Bueno, ahora tenemos lo que es la integración. El ADN del VIH es conducido al núcleo de la célula ocupada, donde una enzima viral
llamada integrasa se encarga de incorporar el ADN vírico dentro del propio ADN de la célula. A partir de ahora, cuando la célula produce nuevas proteínas, también produce nuevas copias del VIH. El provirus puede permanecer inactivo durante varios años sin producir nuevas copias del VIH o produciendo muy pocas. Así, estamos tratando células infectadas con un virus latente. Ahora bien, ellas pasan por un proceso de transcripción. Entonces, cuando la célula diana recibe la señal para volverse activa, el provirus utiliza una proteína celular llamada polimerasa para crear copias del material genético del VIH. Y como ya sabemos que el ADN no puede abandonar el núcleo de la célula, el material genético se transcribe a ARN y pasa de ARN a ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero, que sí puede atravesar las paredes del núcleo celular, sirve como patrón para la formación de cadenas largas de las proteínas del VIH. Luego, estas pasan por un proceso de ensamblaje en donde, una vez generadas las cadenas de proteínas virales, otra enzima del VIH llamada proteasa actúa como una tijera, dividiendo dichas cadenas en pequeñas proteínas individuales que puedan cumplir varias funciones. Algunas se transforman en enzimas de VIH, tales como la transcriptasa inversa, mientras que otras se unen a las copias del material genético del virus, ensamblándose así nuevas partículas del VIH. Por último, tenemos la gemación, que es donde el virus ensamblado brota de la célula y al desprenderse se lleva consigo parte de la envoltura exterior de esta. Esta envoltura, que actúa como recubrimiento, es atravesada por combinaciones de proteínas y azúcares, conocidas como glucoproteínas del VIH. Estas glucoproteínas son necesarias para que el VIH se pueda acoplar al CD4 y a los correceptores, en donde las nuevas copias del VIH ya estarían listas para infectar a otras células. Bueno, ahora hablaremos sobre una de las partes más importantes de esta exposición, que es la mutación del virus. Las tasas de VIH son las más aceleradas de evolución debido a su velocidad en replicación, además de la ausencia de la actividad exonucleasa de la transcriptasa reversa viral. Las mutaciones genómicas en el VIH aparecen de manera natural y continua. La tasa de mutación del VIH es de 1 a 105 pares de bases, es decir, aparece en una mutación por cada ciclo de replicación, por lo que la infección con VIH se caracteriza por una extrema diversidad genética de las poblaciones virales. La diversidad genética juega un papel clave en el proceso de adaptación del VIH, brindando mecanismos de escape ante la respuesta inmune del hospedador y desarrollando resistencia a los fármacos antirretrovirales. Las primeras proteínas susceptibles a variaciones son aquellas que son sujetas a la presión selectiva. Los fármacos antirretrovirales tienen como blanco principal las enzimas encargadas de catalizar los procesos cruciales de la replicación viral y se han denominado de acuerdo al mecanismo de acción: inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa, inhibidores de la entrada e inhibidores de fusión. Ahora hablaremos sobre la transmisión de dicho virus. El virus puede transmitirse durante el embarazo, el trabajo de parto, el alumbramiento o después del parto a través de la lactancia materna. También puede transmitirse a partir de la transmisión de fluidos, de semen, etc. Entre los lactantes que no reciben lactancia materna, aproximadamente los 2/3 de la TMN ocurren alrededor del alumbramiento del parto y el resto durante el embarazo, la mayor parte durante el tercer trimestre. En las poblaciones donde la lactancia natural es la norma, puede atribuirse hasta 1/3 de todas las transmisiones. Se ha observado que solamente la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna transmiten la infección a otros. Por esta razón, ahora hablaremos sobre la transmisión vertical
del VIH. Entendemos por transmisión vertical el paso del virus desde la madre seropositiva al hijo. Aunque el 100% de los niños nacen con anticuerpos frente al VIH, solo un 13 a un 40% están realmente infectados y a la larga desarrollan la enfermedad. Por otro lado, tenemos la transmisión intraparto. En más del 70% de los casos de transmisión del virus de la madre al hijo ocurre durante el parto de trabajo, en donde el VIH se encuentra presente en las secreciones, en la sangre que el niño se encuentra a su paso en el canal vaginal. Entonces, el contacto con estas sustancias, su aspiración y deglución pueden ser determinantes en la adquisición de la infección. Este hecho es similar a lo que ocurre con el virus de la hepatitis B, muy parecido al VIH en sus mecanismos de transmisión, y el virus de herpes simple, entre otros, que infectan al recién nacido por esta vía. Ya por último, hablaremos sobre la lactancia materna. El virus de inmunodeficiencia humana ha sido encontrado de forma libre en la leche materna y en el calostro, especialmente en su fracción celular compuestas por células mononucleáceas e histiocytos. Entonces, la situación de aclorhidria, falta de jugo gástrico que impide la activación del VIH por un pH ácido, y la inmadurez inmunológica de las células intestinales del recién nacido facilitan el paso del virus desde la luz intestinal a la circulación sanguínea, ocasionando la infección de dicho virus al feto. Muchas gracias por su atención.